Como dice esta porción bíblica, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y tú estás aquí para bendecir nuestras vidas ahora con tu bendita palabra. Habla a nuestros corazones, Espíritu Santo. Haznos cautivos a ella, Señor, y que salgamos de aquí gozosos y contentos diciendo, hoy el Señor habló a mi vida. Lo pedimos en Cristo. Amén. Unos minuticos para que el coro se siente. Como ustedes ven, hermanos, el apóstol Pablo comienza esta carta de Efesios describiendo la salvación como el resultado de la soberana gracia de Dios. Sin embargo, termina la misma carta con la responsabilidad del hombre. Quiere decir que ambos aspectos doctrinales no se pueden negar o ignorar, pues ambos van de la mano. Soberanía de Dios con responsabilidad del hombre. Es más, al gran predicador Spurgeon le pidieron una vez que tratara de reconciliar estas dos ideas doctrinales y su respuesta fue, dice, yo no puedo reconciliar a dos que ya son amigos. Fue la respuesta de Spurgeon. Nosotros creemos que Dios soberanamente nos escoge para ser salvos por gracia. Quiero llamar la atención a estos versículos. Por ejemplo, el 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dice el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo hace esto soberanamente Dios? Según como Él quiere. Miren los versículos 11 y 12. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Lo vuelve a repetir, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Yo sé que esto puede ser quizás un poco confuso, pero por eso yo le animo, mi hermano, a que participe de estos estudios y de estos videos, y usted va a poder tener un mejor entendimiento. Ahora, como escogidos de Dios, tenemos una fuente de poder, el cual es Cristo. Miren lo que dice los versículos 13 y 14. En Él, vuelve a hablar de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que tenemos una fuente de poder a la cual tenemos que acudir continuamente para ser fortalecidos en el Espíritu. ¿Se dio cuenta que el mensaje de Efesios es dirigido entonces a los escogidos? Mire lo que dice el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quiénes les está enviando esta carta? Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Quiere decir que tanto el principio de esta carta como el final es para los escogidos. Y vamos a leer en el final de una guerra espiritual y por tanto una necesidad de prepararnos. La realidad nuestra hasta el día de nuestra glorificación es que vamos a estar sosteniendo luchas entre el espíritu y la carne. Dice la palabra que son guerras espirituales contra huestes de maldad. Lo más sabio cuando uno está en guerra es prepararse. Y una de las mejores tácticas de guerra es conocer al enemigo. Bueno, este es el objetivo de posiblemente 3 mensajes
de prepararnos como creyentes para la guerra espiritual, para poder salir así vencedores en nuestro diario vivir ante las circunstancias que se presentan. Pero salir vencedores no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Miren el final de la carta, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. He dividido este mensaje en 2 puntos. Tenemos el poder de su fuerza y tenemos la armadura de Dios. Noten el versículo 10 de Efesios 6 lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice ahí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El consejo de Pablo es acudir a buscar las fuerzas en esta fuente de poder, el cual es el Señor. Fue el mismo Señor Jesús en Juan 15, los primeros versículos, que dijo que separados de Él, nada podíamos hacer. Sin embargo, en una estrecha relación con Cristo, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el dicho de mi esposa que dice, todo lo puedo en Cristo que me Filipenses fortalece 4:13. Miren 2 de Corintios, hermanos, capítulo 12. 2 de Corintios 12, los versículos 9 y 10. Cómo se expresa el apóstol Pablo. Si hablamos de un hombre que tuvo fortaleza en el Señor según las cosas que él hizo, podemos mencionar a Pablo. Y él dice de esta manera, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, fuerte en el Señor. Hermano, nuestro Dios es omnipotente. Quiere decir, no hay límites a su poder. Hay muchas manifestaciones de su poder en las Escrituras. Sabemos que fue con su poder que Él creó los cielos y la tierra, el mundo y los que en Él habitan. Que fue con su poder que Él hace los montes temblar. Que fue con su poder que abrió el mar Rojo y el río Jordán, para que pasara el pueblo de Israel. Que es en el poder de Dios que Él vivifica a los muertos. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice Primera de Pedro 1:3, Él nos hizo renacer. No nacimos nosotros mismos. Él hizo esto en nosotros. ¿Para qué? Para salir victoriosos de cualquier índole de lucha que se nos presente. Así que el primer consejo de Pablo es, acude a la fuente de poder, porque Él soberanamente te ha escogido y también te ha revestido de su poder. Ahora, en segundo punto, tenemos la armadura de Dios, lo cual es el versículo 11 de Efesios 6, que es donde estamos, Efesios 6:11. Noten cómo dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ve cómo estos dos versículos que están uno al lado de otro se dan la mano. Sin embargo, uno muestra soberanía y el otro responsabilidad de hombre. Y los dos se están dando la mano. Una cosa tiene que ir con la otra, porque son dos verdades que no se pueden negar. Aquí está entrando en juego, se despliega nuestra responsabilidad como humanos en el ejercicio de nuestra voluntad. Y nuestra responsabilidad es vestirnos con una armadura. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Cuando Cristo nos lleve y ya gocemos de su reino, entonces tendremos perfecta paz, tendremos equidad. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, tenemos guerra. Tenemos guerra y tenemos que estar
preparados. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme, dice claramente, y contra las acechanzas del diablo. ¿Qué usted entiende por acechanzas? Son todos los métodos o artimañas astutas que usa el diablo. Pudiéramos decirle sus tácticas de guerra. Cuando yo pienso en una acechanza, me imagino así como un muchacho acecha a una muchacha o viceversa, o pienso quizás un policía acechando a un criminal. Pienso más o menos como en un estudio perseguidor persistente. Para mí eso es una acechanza. Es un estudio que persigue y persiste para poder lograr algo. ¿Okay? Y es esto lo que hace el enemigo sobre los hijos de Dios. No nos gusta mencionar al diablo. A mí tampoco me gusta, no es de mi agrado, pero es tema bíblico. Y como es tema bíblico, hay que tratarlo. Eso no significa que yo esté mencionando al diablo cada momento. Y la gente que hace esto, lo que hace más bien sin darse cuenta, es ensalzar las obras del enemigo, en vez de realzar y exaltar a Dios por sus obras portentosas en nuestra vida. No es lo que queremos hacer, mas sin embargo es tema bíblico, hermanos. Tenemos un enemigo común, el diablo. Y aunque él no nos puede vencer en sentido definitivo, bien puede debilitarnos. Aunque él no nos puede separar del amor de Dios, va a intentar contra nuestro gozo. Aunque perseveraremos en Cristo, se va a interponer presentando obstáculos que van a impedir nuestro servicio, el ejercicio de nuestros dones, nos va a inyectar desánimo. Y es la Biblia la que dice que el creyente sostiene una lucha contra huestes espirituales de maldad. Mire el versículo 12 de Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos esta lucha, pero mire lo que dice Dios en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1, 21. Perdón, el 20, vamos a leer desde el 20. Ya hemos mencionado, tenemos una lucha contra potestades. Ahora mire lo que dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y esto incluye estas huestes que acabamos de mencionar, sobre todo nombre que se nombra, que no solo en este siglo, también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, incluyendo el enemigo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vemos aquí dos verdades grandes, por eso yo le digo, separados de Cristo, nada podemos hacer, pero en Cristo todo lo puedo, porque estas potestades están sometidas debajo de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, las malvadas prevaricaciones del diablo es contra Dios y su pueblo. Dice 1 Pedro 5:8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Efesios 4:27 aclara y dice, no deis lugar al diablo. Segunda de Corintios 11:14 dice que se viste como ángel de luz. Y Efesios 4:14 dice que usa a hombres para engañar, que emplean con justicia las artimañas del error. ¿Y cómo lo hace? Como dice la canción, sepa usted, parece negocio. ¿Cómo lo hace? Le voy a decir cómo lo hace. Mezcla la verdad con el error para que aparente aceptable. Cita erróneamente las escrituras. Usa falsos apóstoles.
Y ahora yo les pregunto, ¿va a usar falsos apóstoles entre musulmanes, hindúes o budistas? ¿Va a usar falsos apóstoles entre sectas como los Testigos de Jehová y mormones? No, tienen falsos profetas. Los falsos apóstoles se meten dentro del cristianismo para asegurar lo que decía Jesús en Mateo 24:24, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y fíjense, me estoy refiriendo solamente a las obras del enemigo en relación al ámbito del creyente. Yo no estoy mencionando todo lo que él hace como príncipe de este mundo, ya que él está detrás de todo culto, de toda religión pagana, detrás de cada secta, detrás de cada cual que promueve idolatría, detrás del internet. Yo no voy a mencionar ese ámbito del cual él es su príncipe. Estoy hablando de lo que nos concierne a nosotros, porque la carta fue enviada a los escogidos, tanto su mensaje inicial como su mensaje posterior. Y el consejo de Pablo para nosotros los escogidos es que ni tan siquiera pensemos que podemos luchar con nuestro propio arsenal, porque la armadura lleva el nombre de Dios, quiere decir que es Dios quien la ha forjado, y el hombre no puede usarla efectivamente sin el poder de Dios. Yo quiero ponerles un ejemplo de David ante Goliat. Cuando David se fue a enfrentar al gigante Goliat, Saúl le dijo, tú no puedes, porque tú eres un muchachito. Y Goliat es un hombre de guerra, de experiencia en guerra. Tú no puedes. ¿Usted sabe qué le dijo David a Saúl? Mire, Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, versículo 34 al 37. Mire lo que le dijo David a Saúl. Ya lo tienen todos. Primera de Samuel 17, 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y cuando David habló así, este muchachito, ¿no?, con estas palabras, Saúl le dijo, ok, está bien, ve y enfréntate a Goliat. ¿Ok? Pero el rey procedió a vestirle con sus ropas. Le puso un casco de bronce, le armó de una coraza. Y David, yo me imagino que probó a andar con todo aquello, pero le pesaba tanto que ¿qué va? Inmediatamente se quitó todo aquel armamento. Toda aquella armadura se la quitó rápido. Y dice el relato que el joven tomó el cayado en la mano, fue al arroyo, cogió 5 piedras y su honda. Noten esto, esa era su experiencia. Goliat estaba experimentado en guerra. David, su experiencia era esta, andar con el cayado, con hondas y con piedra. Así se sentía él cómodo. Pero él no solamente hizo esto, sino que él reconoció su necesidad de Dios. Mira lo que dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, él dijo, con honda y piedra. Él dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice que cuando Goliat le venía encima, tomó aquella honda y aquella piedra
y le hizo así y se la tiró. Que cuando tiró aquella piedra, no sucedió esto. Imagínense que aquella piedra le hubiera dado al gigante y el gigante empezara, ay, 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 qué dolor de cabeza, me ha hecho un chichón, vas a ver lo que voy a hacer contigo, muchacho malcriado, te voy a aplastar cuando se me quite este dolor de cabeza. Eso no fue lo que sucedió. Dice la palabra que aquella piedra quedó clavada en la frente de este Goliat, de modo que cayó y ahí quedó muerto. Porque ustedes saben qué, imagínense esto, yo no me puedo imaginar una piedra clavándose en una frente de esa manera. Yo pienso que le puede dar un golpe, causarle una partidura de cabeza o algo así, pero quedar clavada de manera tal que cayera muerta es porque iba en el poder de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Iba esa piedra. O sea, no es en el poder de David, ni en el poder de la onda, ni en el poder de la piedra. Era en el poder de Jehová de los ejércitos. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. No podemos ir venciendo y confiando en nosotros mismos, apoyados en nuestra propia prudencia, apoyados en todo el conocimiento que tenemos, porque por más audaz que nos creamos, contra este enemigo no vamos a poder, porque él va a emplear con astucia sus artimañas y nos va a herir. Por eso en este aspecto es que dice la Biblia, 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. No es caer de la salvación, es caer de la gracia y caer bajo estas acechanzas del diablo cuando uno le da lugar. Y una de las maneras que uno cae es cuando uno se sale de las bases doctrinales. Por eso es mi énfasis en enseñarles a ustedes sana doctrina, para que no caigan de esas bases fundamentales y no caigan presos del enemigo. Quiero aclarar algo en cuanto a esta lucha. Ya leímos ya en Efesios capítulo 6, ¿dónde estamos? Que la guerra, la lucha que tenemos y sostenemos a diario, no es contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, según el versículo 12. Quiere decir que aclaro que esta lucha no es contra los hombres, porque los hombres son de igual manera débiles como nosotros. Esta lucha es contra el ejército poderoso e inteligente y sutil del enemigo. ¿Y por qué yo aclaro esto? Porque esta armadura de Dios no es para estar por ahí cortando cabezas. No es para estar por ahí tirando maldiciones en el nombre de Cristo a derecha e izquierda. A la gente que no me conviene, inclusive deseándoles la muerte. Ah, mire, Ileanita me miró de reojo. Dios, córtale la cabeza que me miró de reojo a Ileanita. Esta armadura no es para estarla usando contra los hombres. Es para usarla contra el enemigo. Porque en cuanto a los hombres, dice la palabra de Dios, y sabemos que Dios no está equivocado, en Mateo 5:44, Él nos manda a amar a nuestros enemigos y a orar por ellos. Y hermanos, si en alguna causa en nuestras luchas contra los seres humanos sufrimos de alguna injusticia, dice Romanos 12:19, que dejemos la venganza a Dios. Y hay casos que entonces podemos ir a los gobiernos establecidos por el mismo Dios, a las cortes terrenales a resolver nuestros problemas. Pero no es para estar como Alejandro Magno cortando cabeza a trocha y mocha. Para eso no es la armadura, porque tiene un uso exclusivo contra las huestes de maldad. Concluyo, mis hermanos. Estamos viendo claramente aquí que Dios expone nuestra responsabilidad. Nos ha aclarado que tenemos una guerra espiritual. En esa guerra espiritual soberanamente tenemos el poder de Dios como fuente
para poder salir vencedores. Nuestra responsabilidad es equiparnos con este atuendo de armas, ponérnoslos, hacer uso de esta armadura, no permitir ser sorprendidos sin defensa. Tampoco es que estemos como soldados dándole órdenes al general, sino debemos ser sumisos y obedientes, acatando la voluntad y los mandamientos de Dios. Noten cómo en este pasaje se repite 3 veces, fíjense, 3 veces estar firmes. Miren el versículo 11. Para que podéis estar firmes. Miren el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y dice 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. En un corto pasaje, 3 veces el apóstol nos insta a estar firmes. ¿Qué implica esta repetición? Que este cúmulo de consejos es para practicarse siempre, todos los días, hasta el día de nuestra redención. Así que les dejo en esta primera parte de este mensaje con esta verdad en sus mentes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Yo conozco mis luchas diarias. Usted conoce sus luchas. Usted conoce exactamente qué es lo que está ocurriendo en su vida. Pero cualquier cosa que le esté apartando de la palabra, apartando de Dios, apartando de su voluntad, de seguro es una acechanza enemiga. Por tanto, mi hermano, el consejo de Pablo en esta mañana: tienes una fuente de poder. Acude a ese poder. La semana que viene vamos a estar viendo la armadura. Todo lo que conlleva esta armadura en nuestra responsabilidad como seres humanos. Repito, aquí se reconcilian estas 2 ideas. La soberanía de Dios, escogiéndonos, proveyendo esta fuente de poder, pero exhortándonos a responsablemente hacer uso de la armadura de Dios. Eso es, si queremos salir vencedores, yo no me refiero de la vida salimos vencedores en Cristo. Me refiero a salir vencedores de nuestro diario vivir, de las luchas y las circunstancias que se van presentando en la vida. Si queremos salir vencedores, primero estar firmes en el Señor y luego usar esta armadura de la cual hablaremos la semana que viene. Vamos a orar, hermanos. Bendito sea, Señor, porque tú nos has escogido en Cristo y tú nos has dado tu poder. Recibiréis poder para ser tus testigos. Recibimos este poder, Señor, para poder, Padre, vivir una vida de testimonio, una vida limpia y una vida de firmeza y fuerza en ti todos los días. Ayúdanos, Señor, sobre todo a entender que estamos en guerra, Señor, y a estar bajo tu sombra, porque el que habita la sombra del Altísimo morará bajo su sombra. Así que, mi Dios, ten piedad de nosotros, de cada uno de nosotros, y ayúdanos, Señor, a someternos a ti y a estar firmes en ti. Síguenos enseñando. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Como cada última semana, la iglesia se reúne y parte de nuestro servicio es participar de la Santa Comunión. Este es un momento sublime, es un momento santo de la comunión del pueblo de Dios con Él y con la familia de Cristo. Quiero pedirle, hermano, que usted sea su propio juez, si usted debe de sentarse a la mesa y participar de estos elementos. Quiero aclarar algo. Si usted se considera creyente, usted ya ha hecho una profesión de fe en Cristo, usted debe de bautizarse. Eso es una orden de nuestro Señor. Bautícese, sométase al Señor y bautícese.
Es por eso que nosotros decimos, si usted no se ha bautizado, ¿cómo usted se va a sentar a tener comunión con el Dios a quien usted no ha obedecido? Piensen en eso de verdad. No es que nosotros estemos haciendo acepción de personas ni limitando que usted se siente a comer con nosotros. Es que no tiene sentido. Algo que se hace simbólico, que representa una comunión, que usted se siente a tener comunión con el Dios a quien usted no ha obedecido. Porque si usted es creyente, usted debe de bautizarse. Jóvenes, quien sea que esté aquí presente, si ya usted ha hecho una profesión por Cristo, lo más importante es que usted haga una profesión por Cristo para la salvación de su alma. Y luego, bautícese. Aquí se ofrecen clases para bautismo a las 10:45 de la mañana todos los domingos. Si por trabajo, por alguna circunstancia, que no sea por vagancia o por dormir la mañana, ¿por qué? Pero si por trabajo, por alguna cuestión así, usted no puede venir los domingos, hable conmigo y arreglamos la manera de llevarle estas clases a su casa, de que usted se prepare para su bautizo. Luego que usted esté bautizado, usted se puede sentar a la mesa del Señor. Y aquellos que ya hemos obedecido al Señor en el bautismo, esta es una cena abierta donde invitamos a todos a participar, aquellos que sí están en sus conciencias en comunión con el Señor. Si no, son momentos de arreglar sus problemas, de pedir perdón y de salir de aquí resuelto a resolver esas situaciones que le están impidiendo el tener comunión con el Señor. Por eso dice Pablo, sea usted su propio juez, si usted debe de sentarse a la mesa, sí o no. Pero esta mesa también es una orden. No se deje engañar por las acechanzas del enemigo, porque si usted no resuelve su situación, todos los meses usted va a tener un problema y no se va a sentar. Y entonces, si el que es creyente está en desobediencia por no bautizarse, usted está también en desobediencia, porque aunque cumplió con el primer mandamiento, no está cumpliendo con el segundo. Porque ha permitido que las acechanzas del diablo le ataquen en su vida de manera tal que no tiene una limpia conciencia para sentarse a comer. Y esa no es la manera de vivir una vida cristiana, cuando el Señor nos está mandando a vivir en santidad de vida. Usted sabe que cada domingo último del mes es hora de sentarse en comunión. No espera llegar aquí, arregle su vida. Arregle todo lo que usted tenga que arreglar para que con gozo usted tenga comunión con su Señor. ¿Tengo sentido lo que les estoy diciendo, sí o no? ¿Ustedes están de acuerdo? Ok, entonces vamos a pedirle a los hermanos que me van a ayudar a compartir los elementos que pasen al frente.